Disculpe, habíamos olvidado de grabar. Eh, Vuelvo a leer. Dice, es fundadora del Grupo de Investigación en Estadística Temprana y cofundadora del Grupo de Estudio de Clases del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde el año 2008. Es autora de casi un centenar de artículos, capítulos de libro y libros de matemática para primaria y para el docente. A fines del año pasado fue galardonada con el Premio Anual al Educador Internacional del Año 2023 por el trabajo en favor de la educación superior en Chile y a nivel mundial, y por su apoyo a la docencia universitaria en la América Latina, otorgada por el Project JLM Juárez Lincoln Martí. Actualmente es jefa de investigación en el Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presidenta de la Sociedad Chilena de Educación Matemática y secretaria de la Conferencia Interamericana de Educación Matemática. No podemos pedir más. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí y bienvenida. Además, quiero decirles que Soledad es la integrante número 9 de la RELIE, o sea que forma parte de aquellos primeros integrantes que mm, propusieron el desarrollo de esta red, ¿no? Y participa en la red desde el año 2013, desde su creación. Por su parte, la doctora Lucía Zapata Cardona es licenciada en Matemática y Física de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Tiene formación posgraduada en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en Educación Matemática de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Actualmente es profesora de la Universidad de Antioquia y trabaja en el campo de la educación matemática y la investigación educativa. Se ha desempeñado como profesora de matemática de educación primaria, secundaria y a nivel universitario. Pertenece al grupo de educación en enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas, y con los colegas del citado grupo ha desarrollado diferentes proyectos de investigación en formación inicial y continua de profesores de estadística. Hace parte de múltiples asociaciones que trabajan por la educación estadística y es jurado de diversas publicaciones académicas de gran prestigio internacional. Es activista por la justicia social, una contadora de historias que disfruta de caminar y de practicar yoga, y además también integrante de la RELIE desde el año 2019 con el número de afiliación número 106. Agradezco nuevamente a ambas por participar y por compartir sus experiencias en este conversatorio. Y si les parece, vamos a empezar con la primera pregunta que nos habíamos propuesto, que además la voy a copiar en el chat para que la tengan presente todos ustedes. Si me dejan un segundito. Ahí está. Entonces, la pregunta sobre la que vamos a debatir en esta primera parte del conversatorio es: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que desde su visión tiene la formación de profesores en lo que a estadística refiere? Entonces, vamos a dar la palabra. Si les parece, empezamos por Soledad en este primer espacio, luego iniciamos con Lucía. Bien, muchas gracias, Liliana, a todos los que organizan este excelente conversatorio y a todos los presentes. Vamos a dar vuelta. Yo quiero empezar por las debilidades y después llegar a las fortalezas. A mi parecer, creo que una debilidad que tiene que ver con la formación de cualquier individuo, desde lo más pequeño, y que es responsabilidad del profesor de matemática, es la diferenciación entre las disciplinas. Que el profesor de matemática llegue a diferenciar con cierta claridad y quizás transformar las propias creencias que tiene respecto a lo que es la matemática y a lo que es la estadística. Desde mi saber, desde lo que yo he indagado y con lo cual estoy de acuerdo, es que son disciplinas distintas porque desarrollan pensamientos distintos y tienen estructuras distintas, ¿no?
Entonces, eso cuesta cuando el profesor de matemáticas lo aprendió como una rama como una herramienta que le sirve y eso es lo que puede llevar al aula. Entonces, yo creo que esa es una gran debilidad que es difícil de afrontar, pero que sí es posible de hacerlo. Y esa debilidad yo creo que está más en nuestros países, porque si uno reconoce a Nueva Zelanda, Nueva Zelanda tiene la asignatura de matemática desde los años 90, la asignatura de matemática escolar, la tiene nombrada como matemática y estadística. Entonces ya solo con el nombre da cuenta, claro, ya tenemos grandes educadores estadísticos, ¿no? Da cuenta del mensaje que se le da al profesor de que está enseñando dos disciplinas que son distintas. Bueno, yo creo que esa sería una debilidad en la formación que hay que afrontarla. Y por otro lado, pensando en la fortaleza, yo me ubicaría en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de Big Data, de inteligencia artificial, y por lo tanto la gran accesibilidad que tenemos a plataformas de análisis de datos gratuitas como CODA, que tiene el espíritu de Tinkerplots, pero que está abierta y que es posible trabajar grandes cantidades de datos con unas muy buenas representaciones de los mismos, lo cual es una fortaleza para la formación y para la enseñanza y el aprendizaje de los complejos conceptos y procedimientos estadísticos. Si quieren, pasan ahora a Lucía. Muchas gracias, Soledad. Sí, le damos la palabra a Lucía y les recuerdo que si quieren hacer algún comentario pueden expresarlo en el chat. Muchas gracias. Quiero empezar felicitando a quienes se les ocurrió esta maravillosa idea de los conversatorios. Creo que es una posibilidad de unirnos y de contarnos qué hemos estado haciendo en la educación estadística. Entonces, los felicito y mil gracias por esta invitación y un abrazo a Soledad, que estamos aquí compartiendo panel, toda esa experiencia es muy valiosa para nuestra comunidad. Bueno, con respecto a la pregunta, yo siento que hay algunas fortalezas en la formación de profesores. Quiero señalar que, por ejemplo, en la región ya nosotros estamos desarrollando múltiples experiencias de formación de profesores que nos pone a pensar en todo el potencial que hay allí. Mm, También he observado que en los últimos años se ha avanzado en investigación rigurosa sobre la formación del profesorado y estos resultados de investigación nos ayuda a orientar los procesos formativos. También siento como una fortaleza que ya tenemos múltiples revistas dedicadas a la investigación en educación estadística y eso apoya el debate académico sobre la formación de profesores. Entonces creo que ya nosotros no estamos discutiendo la formación en abstracto, sino que nosotros nos estamos centrando en resultados de investigación para hacer esas discusiones al respecto. Mm, hay una revista dedicada exclusivamente a la enseñanza de la estadística. La revista está en inglés, pero es una fuente de formación para los profesores muy importante. Y en esta revista hay muchas experiencias de lo que puede suceder en el aula. Y yo creo que si tomamos estas experiencias de esta revista para trabajarlas empíricamente con los profesores, podría ser una alternativa muy interesante de formación. Otra de las fortalezas es que la estadística ya aparece en muchos de los currículos latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, nosotros no teníamos la estadística en el currículo y solo llega en 1998. Esto puede ser un poquito tardío comparado con otros países, pero creo que nos ayuda
a pensar más específicamente la formación de profesores en el área de la estadística. Y otra fortaleza que observo en la formación de profesores es que tenemos muchísimas herramientas disponibles para hacer exploración, para hacer análisis de datos, software libre, software que permite muy poco nivel de codificación. Entonces, cualquier persona que esté interesada en la estadística tiene acceso a múltiples herramientas. Y con respecto a las debilidades, yo siento que la formación inicial del profesorado todavía tiene una intensidad que no se corresponde con las necesidades actuales de formación. Como lo señalaba Soledad ahora, nosotros hemos cambiado en la sociedad. Ahorita vivimos en una sociedad con disponibilidad de información y tenemos que tener las habilidades para acercarnos al manejo de esa información. Y eso solo se consigue si nosotros fortalecemos esa formación técnica. Y yo no siento que nuestros programas de formación del profesorado estén en esa tónica. Por ejemplo, el programa de formación del profesorado en el que yo participo solo tiene un curso de estadística y solo tiene un curso de métodos de enseñanza de la estadística. Otros programas donde trabajan mis colegas no tienen ni siquiera métodos de enseñanza de la estadística. Entonces ahí yo siento que hay grandes debilidades. Y en la formación continua, yo creo que muchos de nosotros en Latinoamérica compartimos esa necesidad. Y es que la formación continua es opcional. Muy pocos países en Latinoamérica tienen la formación del profesorado como un asunto reglamentario. Y una vez el profesorado se titula, no hay ningún tipo de garantía para que esta persona regrese a un programa de formación continuada. Es absolutamente voluntario y esto nos va generando unas brechas en la formación. Y el otro asunto que yo veo como complejo es la formación todavía anclada en paradigmas de racionalidad técnica en la que se privilegia la acumulación de saberes, pero no se conecta esta formación con lo que el profesor experimenta en el aula. Entonces creo que sí es necesario repensar esta formación técnica para que el profesorado sea visto no como un técnico que instrumentaliza las necesidades del currículo, sino que sea visto como un intelectual que aporta también a su propia formación. Muchas gracias, Lucía, por tu intervención. Muy interesantes las dos cosas que plantean. Eh, me parece sumamente adecuado en relación con las fortalezas, todo lo que ya hay hecho en Latinoamérica. eh, pero creo que, o sea, la visión que tengo, por lo menos desde la formación de profesores aquí en Argentina, es que muchas de esas experiencias, y no solo experiencias en relación a propuestas de formación, sino todas las experiencias investigativas que hay ya desarrolladas, muchas veces no llegan a la formación continua de profesores, ¿no? Menos y menos, como decía Lucía, a la formación en los planes de estudios de los profesorados. Pero bueno, sería extenso de hablar, pero quiero también darle la palabra a algunos de los participantes aquí que están dejando preguntas en el chat. Alejandra dice si pueden contarnos
qué iniciativas existen en la región sobre la inclusión de ciencia de datos en la formación docente o en la formación de docentes. ¿Empiezo? ¿Sí? Alejandra Sorto, Sí, sí, pregunta. Alejandra Muy Soto, bien. sí. Em, Antes de entrar a la respuesta de Alejandra, yo quería posicionar un poco qué pasa en Chile respecto a la educación estadística, porque lo ubicó, lo situó muy bien Lucía Zapata respecto a Colombia. Entonces sería bueno hacer un comparativo para después entrar a la pregunta de ciencia de datos que propone Alejandra. En el caso de Chile, también por los 90 empezamos con algunos cursos, ¿no? En el currículo escolar de estadística, pero ya después, en la década del 2000, empezamos a tener estadística como lo señalaba y lo promovían los estándares del NCTM, desde primero básico hasta cuarto medio. Y eso ha sido, por supuesto, que el currículo lo tenga presente es una fuerza que lleva a promover después la formación inicial docente, también la educación estadística de los profesores. Nosotros tenemos en Chile estándares de formación inicial docente, tanto para primaria como para secundaria, y los últimos son actualizados del año 2021, los de secundaria, y desde 2022 los de primaria. Y estos estándares tienen el eje de estadística y probabilidad, y nosotros tratamos que estuviesen los tres paradigmas. Claro que quedan como dos nomás fuertes, que es el análisis exploratorio de datos y la inferencia estadística informal. Y lo pudimos colocar en ambos estándares. Y eso lleva, por tanto, porque son los estándares, a que las instituciones universitarias que forman a profesores tengan que mover sus propios programas y llevar una formación inicial docente con más claridad en lo que es la disciplina estadística. Bien, respecto a la ciencia de datos, no alcanzamos a ponerla, Alejandra, pero lo que sí estamos estudiando es cómo integrar la ciencia de datos, pero a nivel de investigaciones, de estudiantes de doctorado, cómo integrar la ciencia de datos con el pensamiento computacional, que viene muy fuerte, por lo menos en nuestro currículo, nuestra nueva actualización, tiene el pensamiento computacional a nivel transversal. Entonces, cómo ahí entrar con lo que es datos y evidencia de datos, eh, estamos investigando, pero aún no tan formalmente como lo señalé ya en los estándares de formación inicial o con el currículo nacional. Y por último, una estrategia que nosotros tenemos acá en Chile en la formación continua es trabajar con el estudio de clase, que si bien empezamos hace varios años atrás, ahora con mucho agrado uno puede ir escuchando en diversas regiones del país que están haciendo estudio de clases, que se están juntando los profesores en materias como la estadística. Por el lado nuestro siempre estamos promoviendo la educación estadística en los estudios de clase que hacen los profesores en sus propias escuelas. Pero ahora ya está saliendo como eh, simultáneamente a través de todo Chile de a poquito. Y eso es una muy buena noticia. Gracias. Y de hecho muy valiosa porque en alguna oportunidad, y los invito por ahí a buscar la información, he visto videos de sus estudios de clase y es sumamente interesante todo lo que producen con los profesores. Gracias, Soledad. Lucía, no sé si quieres agregar algo o si no pasamos a otra pregunta porque hay varias. Pues yo solo quería hacer el contraste en términos de la formación de profesores que hace Soledad. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos estándares para la formación del profesorado. Entonces ahí sí hay una gran diferencia entre estos dos sistemas educativos. Y para responder a la pregunta de Alejandra, mm, está pasando algo muy interesante. En Colombia, las carreras de estadística ya están transformando el nombre, ya no se llaman carreras de estadística, sino carreras de ciencias de datos.
pero realmente es la estadística. Solo se le ha cambiado el nombre. Em, en el currículo obligatorio para las escuelas primarias y secundarias, todavía no tenemos el componente de ciencia de datos. Esto lo estamos haciendo más, es como desde la investigación, desde los proyectos que nosotros formulamos desde las instituciones de educación superior e intentamos hacer que esto llegue al profesorado, pero hasta ahí vamos. Gracias, Lucía. Yo quiero comentarles una cuestión. Hay varias preguntas, así que a mí me parece más rico aprovechar las preguntas de los asistentes y si de las preguntas que teníamos planeadas no alcanzamos a desarrollar todo, si ustedes no tienen problema, Está no, bien. nos dedicamos a responder preguntas de los asistentes. Bien, Erika Gamboa eh, la saluda, dice buenas tardes. ¿Qué estrategias consideran pertinentes y necesarias para fortalecer la formación estadística de los profesores, tanto en su etapa inicial como en su formación continua? Supongo que empiezo yo. ¿Sí? Adelante, Lucía. Bueno, yo daba unas pistas ahorita en mi intervención y yo creo que es importante que la formación del profesorado esté conectada con su práctica, porque si insistimos en programas de formación que lo que buscan es ofrecer capacidades que el profesorado no tenía, pero esas capacidades no están conectadas con lo que hace el profesorado en su aula, en el cotidiano, es posible que esa formación siga siendo desconectada y no haga lo que nosotros buscamos en la formación, que es transformar la enseñanza. Bueno, otro de los asuntos que nosotros hemos trabajado como una propuesta de formación es conectar em, el trabajo estadístico con escenarios sociocientíficos y desarrollar la formación disciplinar y técnica de la estadística siempre en términos de un propósito más allá de lo técnico, que ayude al profesorado a pensar esas herramientas, pero a pensarlas de una forma emancipatoria, que les ayude en la resolución de problemas sociocientíficos, que les ayude en la transformación de sus realidades sociales. Hemos hecho varias experiencias en este escenario y creo que tiene mucha más conexión con lo que el profesorado necesita en el aula. Y otro de los elementos es estimular la reflexión sobre el conocimiento científico, pero también sobre el conocimiento didáctico, porque ese es uno de los retos que tiene el profesorado, cómo transforma ese conocimiento científico en formas que sean asequibles para el estudiante en el aula de clase. Esas serían pues como algunas de las ideas que yo creo que nos podrían ayudar. Muchas gracias. Concuerdo completamente con lo que dice Lucía respecto a los escenarios sociocientíficos que más bien se adaptan, a mi parecer, ya en la primaria superior o en la secundaria, pero que son esenciales y está apareciendo literatura sobre eso en educación estadística. Y en los primeros años yo creo que los escenarios que son lúdicos, que tienen que ver con contar historias, con juegos donde se vayan tomando muestras, que los datos, si bien no son reales, pero sí son auténticos dentro de los escenarios y la mentalidad infantil, eso también es muy útil. Lo otro que recordé respecto a la pregunta de Alejandra
es que uno puede considerar el PPADC usual que nosotros trabajamos en la formación de profesores. Y ahora, si uno ve una perspectiva de Lee y colaboradores, es un paper del 2022, entonces ellos colocan un PPADC desde la perspectiva de la ciencia de datos. Y ahí aparece un nuevo nivel que, que sería el sexto, que es modelación. Entonces toma sentido modelación desde los primeros años hasta la secundaria. Y podría ser una forma inicial de considerar el ciclo investigativo para una progresión hacia la ciencia de datos. Ujú. Gracias, Soledad. Leo otra pregunta de el doctor Hugo Alvarado, referida a Lucía. Dice, la falta de cursos de estadística en los programas curriculares implica falta de formación en métodos estadísticos más avanzados y su uso pedagógico. Oh, muchas gracias por tu pregunta, pero está muy difícil. Mm, A ver, yo no lo diría tan determinista. Yo sí siento que la falta de cursos puede alarmarnos en términos de la formación técnica. Mm, yo también siento que el tipo de estadística que necesita el profesorado es una estadística un poco más práctica. Yo no estaría tan preocupada por los métodos estadísticos de nivel superior. Yo no estaría tan preocupada porque el profesorado estuviera aprendiendo modelos logísticos. Esa parte me parece que no es tan preocupante, pero sí que el profesorado sea capaz de tomar ese conocimiento técnico estadístico de una estadística descriptiva y pueda ayudar a transformar esto en asuntos del aula. Por ejemplo, que haya la posibilidad de generar discusiones en torno a qué hace un outlier en una medida de tendencia central. O sea, que hayan ese tipo de discusiones que son profundas a pesar de que es con una estadística básica. Gracias, Lucía. Leo otra pregunta, en este caso de Bruno, a ver si la leo bien, porque está escrita en portugués. Dice, la formación inicial y continua de profesores em, es suficiente para la educación estadística crítica y la ciudadanía en América Latina. Con la complejidad del mundo actual, seguramente no solo nosotros tenemos respuesta a, a esto, ¿no? Yo diría que la formación de profesores tiene que ir más que en conceptos, en herramientas, a la meta de desarrollar un razonamiento estadístico. Estuvimos muchos años, yo creo, por lo menos personalmente estuve muchos años yo abocada a la alfabetización estadística, hasta que de repente me dio mucho sentido, menos mal, ¿no? Con todos los años, de que lo que uno tiene que ir a hacer al aula como profesor es ir a desarrollar el pensamiento, el razonamiento. Y en eso, por lo menos en mis cursos de formación inicial de profesores, yo me sostengo mucho en papers. Yo ocupo mucho la conexión teoría y práctica. Hay papers preciosos de nuestra comunidad en todos los idiomas, donde uno puede tomar la situación o el ítem y llevarlo al aula y empezar a razonar sobre él. Primero viviendo los sesgos humanos que tenemos, ¿no? Y afrontándolo y después analizándolo. Yo creo que esa experiencia que yo he llevado al aula ha surtido efecto en esto de ir transformando al profesor que enseña técnicas de estadística a un profesor que está pensando en desarrollar el razonamiento estadístico en sus estudiantes.
Es un punto que creo que no lo habíamos considerado en esta conversación. Y de hecho me parece que puede potenciar mucho el pensamiento del profesor y esto que también decía Lucía, de bajar esos conocimientos técnicos a los estudiantes, ¿no? Lucía, ¿quieres aportar algo más? Sí, estoy aún pensando en la pregunta de Bruno. Él pregunta si la formación que la formación actual, los programas de formación actual son suficientes para el desarrollo del pensamiento crítico o de la formación crítica. De la educación estadística crítica y ciudadana en América Latina. Mm, pues yo diría que no es suficiente. Siento que sí estamos trabajando hacia allá y creo que hay mucha sensibilidad en la investigación respecto de la formación ciudadana, que la estadística no sea solamente una herramienta instrumental, sino que trascienda ese utilitarismo eh, ese utilitarismo técnico. Por ejemplo, todos los trabajos que se están desarrollando ahorita en estadística cívica, yo creo que apuntan allí, pero yo todavía lo siento muy alejado del aula. Creo que estamos todavía en el nivel de exploración, a nivel de investigaciones, pero tenemos que entrar un poquito más al aula. Gracias. Otra pregunta de los asistentes de Alonso Abraham. Bueno, dice, buen día a todos. ¿Qué impacto ha tenido la introducción de la inteligencia artificial en la enseñanza de la estadística en estudiantes universitarios? Bueno, eso está en estudio porque lo estamos viviendo. Nosotros tuvimos un pequeño proyecto que consideramos qué herramientas de inteligencia artificial o agentes artificiales utilizaban los futuros profesores de matemáticas en sus planificaciones de clase. Y ah, el hallazgo, que es un poco ingenuo, pero el hallazgo que tuvimos en la cohorte, que lo hicimos en el primer semestre del 2024, es que en general, por lo menos en el primer semestre, los futuros profesores estaban un poco ocultando que ocupaban la herramienta. Y después se abren las puertas de que la idea es que la ocupen, que hay confianza en ella, sí ocupan variadas y yo creo que hay un gran desafío y que es un muy buen desafío, es que los profesores van a tener que cambiar sus prácticas del siglo pasado o antepasado porque ya estamos a puertas a, al 25% del siglo XXI. Así que tenemos que tener una formación acorde a las tecnologías actuales y, o sea, mi experiencia es que hemos tenido pocas investigaciones, pero las investigaciones dan cuenta de que sí la están ocupando y que las evaluaciones de los trabajos tienen que ser distintas. Eso daría por mi parte. Alonso, una pregunta muy interesante. Nosotros también estamos en esa búsqueda, también estamos formulando algunas propuestas de investigación para conectar esa inteligencia artificial con la formación de universitarios, pero lo que sí hemos encontrado es que el estudiante universitario usa la inteligencia artificial mucho más que el profesor universitario. Entonces, ese es un hallazgo ahí que nos plantea repensar las formas en las que nos estamos relacionando con la inteligencia artificial. En nuestro caso, aquí también estamos observando exactamente lo mismo que dice Lucía, ¿no? Que los estudiantes lo están y lo mismo que dice Soledad, lo están usando y
cuando uno lo verbaliza y les dice, bueno, usémoslo y a ver qué, y analicemos qué es lo que está bien, qué es lo que a lo mejor no es adecuado, entonces se sueltan y ya queda, digamos, como declarado en la experiencia. Pero también vemos lo mismo, que todavía, por lo menos, bueno, dentro de nuestra universidad, los profesores todavía tienen como un cierto rechazo a introducir la inteligencia artificial dentro de las clases. Por supuesto que eso implica también algunas modificaciones desde la propuesta que se hace, desde la propuesta evaluativa también que se realiza, ¿no? Bien, Graciela González pregunta, ¿cómo consideran las simulaciones FET para trabajar reflexivamente sobre algunos conceptos como las medidas de centralización, como mediana y media, por ejemplo? Perdón, ¿las simulaciones tenían un apellido? La deletreo PHET. Ah, yo no las ocupo. No. Mi área es didáctica de la estadística y la formación inicial de profesores. No, quizás eso es más técnico, no sé si Lucía lo ocupa. Pues me gustaría que Graciela nos contara un poquito en qué consiste esta simulación, porque yo sí trabajo mucha simulación en todos los campos, pero no sé si esta es un poco más específica. Hola, buenas tardes. En realidad las simulaciones tienen el origen en lo que es más la física y la química, pero están surgiendo nuevas simulaciones, hay de cálculo, de estadística. Si quieren comparto el link de la página, uno se puede registrar como docente y ahí está bien orientado a un aprendizaje activo y reflexivo y no al mero cálculo. Me parece que está bueno, pero bueno, quería otra mirada sobre lo mismo. Así que Por si favor, quieren, Graciela, si querés compartirlo, sí, así tenemos, luego las exploramos. Sí, gracias, te aprendemos. Bien, mientras tanto sigo con otra pregunta de John Jairo Ochoa, que nos dice, nos pregunta qué aportes desde la experiencia de cada uno se puede dar a la política educativa de los países latinoamericanos con respecto a la formación en ejercicio y continua de profesores que enseñan estadística. Vuelvo a leerla. Dice, ¿qué aportes desde la experiencia de cada uno se puede dar a la política educativa de los países latinoamericanos con respecto a la formación en ejercicio y continua de profesores que enseñan estadística? Bueno, por mi parte, yo volvería a lo mismo, ¿no? En Chile tenemos los estándares de formación inicial docente. Yo creo que eso es primordial para que las casas de estudio, las universidades, tengan formas similares, pero a la vez de vanguardia de actualizar sus mallas curriculares, porque los estándares finalmente son una ley donde las universidades tienen que cambiar y actualizarse. Eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, en la carrera de profesor de matemáticas de mi universidad, ellos tienen dos estadísticas y tienen dos didácticas. Y una se llama didáctica de la estadística y esta, la siguiente, que va a ser la novedad del próximo año y que demoró 10 años, ¿no? Porque yo estoy haciendo este curso hace 10 años, en salir, se llama didáctica de la inferencia y la probabilidad. Y costó, como todas las cosas, ¿no? En institutos de matemáticas, cuesta que entre la estadística, pero se logró que los colegas reconocieran la necesidad de tener un curso de didáctica de la estadística para estos tiempos, que no fuera solo uno, ¿no? Que no en uno tuviéramos que ver estadística, inferencia y probabilidad en los 4 meses que se transforman los semestres universitarios. Entonces, yo creería que los estándares de formación, el currículo escolar y tener por lo menos una estadística disciplinaria y una estadística
que tenga que ver con la didáctica es base para llegar a lograr una formación inicial docente de calidad. Y también yo repetiría un poco, porque le tengo mucha fe al estudio de clase, porque son comunidades de aprendizaje que se forman en las mismas escuelas, donde pueden ir expertos si es que lo requieren, y tener una formación continua en estadística sobre estudio de clase, lesson study. Ujú. John Jairo, a mí me gustaría poder responder esa pregunta con un poco más de optimismo, pero mm, en nuestro país nosotros no tenemos mucha voz en la política pública. Mm, Nosotros aportamos resultados de investigación, nosotros trabajamos con formación de profesores, pero nosotros no tenemos el impacto en la política pública que puede tener, por ejemplo, una asociación como la NSTM de los Estados Unidos, que ellos son una organización civil y sí logran poner política pública. Nosotros estamos todavía muy lejos de llegar allí. Incluso en la última reforma que nosotros tuvimos para los programas de formación de maestros, el Ministerio de Educación casi que nos decía, esto es lo que hay que hacer. O sea, nosotros terminábamos convertidos en unos ejecutores de la política pública que diseñaba el ministerio. Creo que no debería ser así, creo que debería primar más la voz de la experiencia de aquellos que estamos trabajando en investigación y que conocemos el aula un poco más de cerca. Mm, Infortunadamente, John Jairo, tengo que decir que todavía no estamos a ese nivel de impactar la política pública. Yo agrego un poquito a lo que indica Lucía. Creo que las realidades son diferentes en cada país. Seguramente en Chile aunque les haya llevado 10 años, hay como un camino más marcado. Hay también mucha gente trabajando en esto también en Chile. Y, y hay otros países, bueno, en Argentina particularmente es una situación parecida a la de Colombia. Eh, También quienes deciden los currículos no son, en general, no son personas que estén dentro de la investigación o a veces ni siquiera están en el aula. Son pedagogos que a lo mejor trabajan en los ministerios y, y si bien a veces se toman algunas cuestiones de la investigación, particularmente en educación estadística, es verdad que a veces en los currículos queda como declarado. Pensaba, por ejemplo, cuando Soledad decía que ella había trabajado mucho tiempo en alfabetización y luego se dio cuenta que lo importante es el razonamiento, el pensamiento. Creo que yo declaro que he tenido un recorrido similar. Y lo que veo en algunos currículos, que acá en Argentina, en cada jurisdicción, o sea, en cada provincia, hay un diseño curricular para educación secundaria. Veo que algunas jurisdicciones toman algo de esto, de las referencias, por ejemplo, a las ideas fundamentales o a la alfabetización, a veces al pensamiento, pero es como declarativo a la hora de ver cómo se plantea el currículo. Luego uno se da cuenta que termina siendo un listado de contenidos y no hay demasiada integración entre lo que se ve y se plantea, digamos, desde la investigación. Entonces me imagino que en cada país habrá una problemática diferente, aunque por ahí tengamos puntos en común. Bien, si les parece, nosotros teníamos planteadas 4 preguntas iniciales, que por supuesto no las vamos a plantear a las 4. Voy a tomar una de las que nos queda como para proponerlo, pero yo les agradezco a todas por la participación y las preguntas, porque ha sido muy rico y muy interesante. Voy a hacer una pregunta más y con eso vamos a cerrar para no extender ni exigir a nadie estar tanto tiempo aquí, ¿no? Em, y ya que en algún momento estuvimos hablando
de la educación crítica y del pensamiento. Voy a tomar la última pregunta que habíamos propuesto. Entonces, la idea es debatir sobre qué características sugerirían ustedes que debería tener una propuesta de formación o de actualización permanente en estadística, de modo de propiciar el pensamiento estadístico, el pensamiento crítico, y bueno, y todo lo que nos quieran aportar en relación con eso. Bien, ¿sí? ¿Comienzo? Eh, Adelante, Soledad. eh, ah, Mi experiencia han sido muy útiles la claridad de de los tres paradigmas. Tener el análisis exploratorio de datos y la inferencia estadística informal, para después llegar a la formal. La claridad de los paradigmas de cómo implementarlos en el aula me parece muy claro. El PPADC es como la brújula, ¿no? Eh, si empiezan del problema o empezamos desde los datos o empezamos desde el análisis, a mí me queda muy claro para una pauta de formación o actualización docente en estadística. Y bueno, si uno se va a lo que es probabilidad, de todas maneras entrar con los sesgos, porque ese es un mundo que hay que vivirlo, que hay que afrontarlo. Yo siempre mando a los jóvenes a leer ese libro tan bonito de Kahneman y Tversky, creo, ¿no? O es solo de Kahneman, que es pensar rápido, pensar lento. Ujú. Que está libre además en la web y que da cuenta de esto, ¿no? De que cuando uno piensa rápido comete todos los sesgos, las heurísticas de representatividad y todo lo que pueda ahí aparecer. Entonces, por ese lado, tenerlo en consideración en la formación de que nuestro cerebro humano actúa de esa forma, pese a que vivimos en incertidumbre, hemos sido educados en la certidumbre, entonces también le tenemos cierto recelo a lo que es incierto. Y lo otro que en probabilidad también es muy útil en en la formación son los enfoques de probabilidad, que si va a ser una clase de probabilidad, tenga claro que la integración de los enfoques intuitivo, tradicional, el frecuencial, que a algunos no les gusta, pero que resulta muy bien en el aula, y el subjetivo, no sé si uno puede llegar al axiomático, pero por lo menos esos enfoques, llevarlos al aula es muy necesario que el profesor tenga conciencia de que no solamente ocupe el enfoque tradicional laplaciano, ¿no? Sino que los estudiantes tengan la oportunidad de predecir antes de realizar los experimentos aleatorios, después vivirlo, después repetirlo y ver cómo aparece el, la ley de los grandes números o el teorema central del límite. Todo eso nos ayuda mucho esos enfoques. Y lo otro también considerar, que también se ha dicho es las tecnologías de la información, las plataformas, eh, para llegar a unas visualizaciones, porque con las visualizaciones los conceptos son más... ¿Sí? Gracias, Soledad. Nosotros hemos estado trabajando en un constructo que hemos llamado investigaciones estadísticas en el aula, y este constructo lo que nos permite es estudiar fenómenos reales em, empíricamente, y a partir de ese estudio empírico de los fenómenos, nosotros logramos abordar conceptos estadísticos profundos y también logramos discutir asuntos del conocimiento didáctico del profesor. Mm, estos constructos nos permiten, por ejemplo, si vamos a estudiar sesgos de género, necesitamos datos reales para poder hacer esos contrastes de sesgo de género. Necesitamos hacer simulaciones para saber si una simulación en condiciones neutrales se corresponde con
con el fenómeno real y luego comparar esas simulaciones y ahí adoptamos como esa visión frecuentista con la perspectiva teórica. Pero lo esencial acá es que siempre estamos conectando esa práctica de la estadística con esa práctica del profesorado en el aula. Siempre estamos pensando con esa intencionalidad, porque sí hemos identificado que cuando hay esa disociación de la formación como acumulación de saber, pero sin una intención pedagógica, hay una ruptura y creemos que sí es necesario conectar esos dos mundos, el mundo de lo teórico con el mundo de la práctica. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Y si no, planteo la última pregunta, y con esto terminaríamos. De qué manera la estadística piensan ustedes que puede propiciar el pensamiento crítico? ¿Y por qué un profesor necesita ser estadísticamente crítico o, bueno, dependiendo del enfoque donde lo miremos, estadísticamente culto? Bien, voy a ser muy breve porque yo creo que la línea de educación estadística crítica la lleva más Lucía. Yo creería que en esta época en que lo local y lo global se intersectan de manera tan continua, ¿no? Eh, la interpretación de los datos, el identificar patrones, el anticiparse y estar siempre pendiente de que los argumentos que se generen sean en base a la evidencia, a los datos. Entonces, yo creo que de esa forma es necesario propiciar el pensamiento crítico, un pensamiento crítico que no nace de las emociones ni nace de otras experiencias propias, ¿no? Sino que un pensamiento crítico que, que se basa en los datos, en la evidencia de los datos, con argumentos sólidos, fundamentados. Y por lo tanto necesitamos que el profesor sea estadísticamente culto en eso, eh, que se puedan afrontar las fake news, que se detecte y que se evite la desinformación. Y en eso ser crítico, eh, pero a la vez hay que tener un equilibrio, ¿no? Ser crítico, pero también buscar el equilibrio. Bien, Lucía, te dejo a ti. Muchas gracias, Soledad. Bueno, la visión que yo tengo de pensamiento crítico está más anclada como en la escuela de Frankfurt, en la que crítico se asocia con crisis. Y si nosotros no atendemos a esas crisis, entonces no estamos posicionados en un pensamiento crítico. O sea, yo no entiendo el pensamiento crítico como la capacidad de argumentar, no. Yo la entiendo es anclado en esas situaciones de necesidad social, esos asuntos locales y globales que nos están generando tensión. Por ejemplo, que el profesorado sea capaz de entender que el presupuesto anual de su país eh, tiene coherencia con los propósitos del país, porque lo que está pasando en este momento eh, crucial es que muchos de los presupuestos de los países se desbordaron en incrementos para la guerra, pero el presupuesto para educación ha bajado. O sea, ¿qué representa eso para nuestras comunidades? Que no solamente usemos la estadística para instrumentalizar la información, sino que esa información nos ayude también a pensar en términos de la sociedad y que nos permita generar transformaciones, porque nunca la guerra va a ser capaz de hacer lo que hace la educación.
Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien más quiere intervenir, puede habilitar el micrófono o puede expresarlo también por el chat en relación con estas últimas preguntas que hemos planteado. Mientras tanto, yo en el chat les digo que voy a copiar los enlaces a distintas cosas de Relie, por si no la conocen o si no la tienen. Allí está la página web, el, el enlace directo al formulario de inscripción y también el grupo de Facebook de Relie, como les dije, donde compartimos información de todos estos eventos. Pero habilito la palabra si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Aquí Jesús Pinto nos dice, en algún momento en la Relie se comentó la necesidad de un posgrado en especialización en didáctica de la probabilidad y estadística, de carácter interinstitucional, virtual, etc. ¿Piensan que es necesario o piensan que es posible? Jesús, yo creo que estamos en un momento muy... La inteligencia artificial en realidad nos ha cambiado mucho. La ciencia de datos, que esta integración, ¿no?, de informática, matemática y el conocimiento de alguna disciplina distinta, creo que en términos así como didáctica de la probabilidad estadística, lo vería un poco eh, como del fuera de tiempo. Yo creo que tenemos que integrar, pero no lo sabemos porque estamos viviéndolo. Entonces, tenemos que crear, quizás junto con la inteligencia artificial, con un agente artificial, una visión de cómo ver la educación estadística para estos tiempos y anticiparnos a lo que están necesitando las aulas escolares y también las de formación universitaria. Yo creo que siempre en todo caso, yo creo que siempre es necesario una especialización, más en estos tiempos, pero no sé si en estos términos porque los veo más como tradicionales, sino que creo que hay que entender que estamos en una era, estamos a una velocidad eh, que que no la conocíamos tampoco, ¿no?, en el conocimiento y la estamos viviendo, porque una cosa era que yo recuerdo que antes decían, no sé, cada cuántos minutos hay tanto conocimiento y el conocimiento como que iba aumentando, pero es que ahora es como, eso ya está fuera como de la comprensión humana, pero está fuera de la comprensión humana, pero además los robots y los agentes artificiales están ahí. Yo tengo estudiantes de doctorado que tienen sus propios agentes artificiales para analizar las transcripciones entonces, con un teclado, un estudiante de doctorado hace el análisis con el agente, con cuestiones que yo en mi tesis doctoral demoré, no sé si años, para no decir más o menos, ¿no? Pero bastante más. Entonces, realmente estamos en una era tan impresionantemente eh, cambiante que tendríamos que conversar mucho sobre esa especialización. Y sí, yo creo que ya que todos los países de nuestro continente son tan distintos, también pienso que sí es necesario. Gracias. Yo siento que la formación nunca nos va a sobrar. Creo que esta especialización sería muy pertinente. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, en la formación del profesorado en Colombia no necesariamente considera didáctica de la probabilidad y estadística. Como les comenté hace un rato,
En muchas ocasiones, solo con un curso en estadística ya queda saldado el componente estadístico en la formación del profesorado, y eso tiene que ver con lo que dice Soledad. Muchos de nuestros programas de formación del profesorado están dentro de departamentos de matemáticas. Entonces, si no logramos hacer esa discusión sobre qué es lo matemático y qué es lo estadístico, es posible que no logremos tener ese detalle en la formación, en esa especialidad de la estadística. Entonces, sí, me parece pertinente, pero es necesario considerar también los escenarios con los que entrarían las personas a este programa de especialización. Sí, nada más comentar, muchas gracias a las dos por sus comentarios, que son muy pertinentes. Eh, el tema también es los espacios de discusión que tengamos para ir construyendo una iniciativa de esta naturaleza, porque coincidimos, igual en México, no hay esos espacios de formación y prevalece que a título individual, cada profesor, si estudia un posgrado o si coincide con alguno de nosotros, hacer su maestría o su doctorado, avanza en este camino. Me parece que hay mucha inequidad en esto porque no todos los docentes tienen acceso o la posibilidad de poder profesionalizarse en este ámbito, ¿no? Y creo yo que seguimos teniendo ese pendiente a nivel, hablo latinoamericano, entre nosotros. Y, y también la pregunta lleva en el sentido de que si es factible en términos interinstitucionales, porque habría que hacer un convenio y habría que hacer un trabajo y a veces las cuestiones, a menos aquí en México, burocráticas para poder hacer un programa así, se complican mucho para poderlo hacer realidad, ¿no? Entonces, hay que ir, creo yo, si añado algo o a lo que ustedes han comentado, también ver en términos de la normatividad, la legislación de nuestras instituciones para saber esos candados y cómo irlos abriendo para poder tener esta iniciativa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y le vamos a dar la palabra a Alejandra, que está con la manito levantada. Adelante, Alejandra. Gracias, gracias. Solo si no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta. Adelante. Es referente a esta situación de especialización. Eh, por supuesto, estoy en un país completamente diferente a los nuestros aquí en Estados Unidos, pero siempre la formación de docentes siempre se siente que estamos retrasados a los tiempos, incluso del escolares, de las escuelas en sí, y no digamos de todas las demás disciplinas, siempre como que estamos tratando de alcanzarnos. Y la verdad es que aquí en Estados Unidos ya la ciencia de datos está reemplazando la estadística. La estadística ahora es parte de ciencia de datos con todo lo que viene, modelación y entonces lo que se está viendo ahora es que en vez de hacer un posgrado o una maestría o eh, se están haciendo como diplomados, certificaciones le llaman, que es muy común para los que estudian ciencia de datos, la disciplina. Ellos simplemente se certifican porque cada vez hay algo nuevo, cada 2 meses sale un nuevo software, una nueva aplicación, una nueva visualización. eh, entonces se están constantemente certificando y parece que ese modelo se está adaptando a los programas de formación docente. Les compartí el que me llegó ayer. Digo yo, oh, bueno, ya North Carolina State, NC State, donde está Hololene, no sé si algunos de ustedes la conocen, pero ya tienen una certificación, le llaman de posgrado, y es en línea. Y es gratis, creo, no sé, no me sorprendería que estaría. Entonces, como dice Jesús, ya no hay candados, no hay, todo está abierto, los software están abiertos. Por supuesto, para nosotros el problema es el lenguaje.
Todo esto está en inglés hasta ahora. Entonces, esa es una de las barreras que tenemos. Pero sí comparto con Lucía y Soledad que em, eh, es un desafío que tenemos eso de la actualización en general. Gracias. Gracias, Alejandra, por tus aportes. Leo otra intervención de Juan José Suaid, que bueno, indica que ustedes mencionaron el trabajo de investigación, que los trabajos de investigación que hacemos en Latinoamérica en relación con la educación estadística. Entonces, sí, podrían mencionar algunas experiencias o casos desarrollados. Antes de darle la palabra a Soledad o a Lucía, quería decirte, Juan José, que en la próxima semana vamos a colgar en la página de RELIE el video de este conversatorio y junto con ello algunos artículos que Soledad y Lucía nos han compartido de trabajos que han realizado en sus grupos. Pero igualmente pueden hacer más nuevos aportes. Soledad. Sí, cuando yo me referí a los papers que ocupo, hay una muy buena investigadora en Colombia que yo he ocupado sus papers, creo que se llama Emilce Gómez. ¿Es correcto el nombre? Sí. Ella me ha encantado la tesis doctoral de Green, que es como de los años 80, pero uno puede sacar unos ítems preciosos, por ejemplo el del robot, que yo lo ocupo mucho, y que empieza, sí, gracias Liliana, eh, que uno puede ocupar cada ítem de Green para desarrollar el razonamiento, analizarlo. Sí, David Green. Esos son en este momento mis preferidos, pero por supuesto está eh, de lectura siempre Danny Bensby, la misma tesis de Alejandra Sorto, es una hermosa tesis para trabajar con profesores de primaria. Se me ocurren esto, bueno, pero por supuesto la comunidad es grande, hay muchos que uno ocupa. Yo entraría a la revista SERG, ahí también hay muy, muy buena investigación y todas las colegas que están acá presentes también. Además de lo que ha planteado Soledad, yo solamente quiero complementar que cuando yo leo un paper, yo siempre estoy pensando en cómo implementar esas tareas en espacios educativos. Entonces, la verdad, yo replico un montón de tareas y algunas me funcionan muy bien, otras mejor, otras no tanto, pero esa es como la estrategia. Y la revista que acaba de mencionar Soledad es una revista de carácter investigativo, pero también hay otras revistas de carácter un poco más práctico para los profesores. Esas revistas también tienen experiencias que pueden ser implementadas en el aula y también para procesos de formación de profesores. Yo quiero aportar que, por ejemplo, si bien no son artículos extensos, pero bueno, las jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística, que también organizamos desde RELIE, que hacemos cada 2 años, también allí se publican las actas con trabajos de investigación y si bien son trabajos cortos, pero es una fuente, digamos, como para decir, bueno, si ustedes leen alguno de esos trabajos y que pueden resultarles interesantes, también pueden contactarse con esos autores, ¿no? Y que sea también una fuente de información. Bueno, no sé si, muchas gracias Alejandra por lo que los enlaces que estás compartiendo. Y bueno, si no hay más intervenciones o preguntas, quiero ir cerrando el conversatorio
y solamente hacer una pequeña revisión, ¿no? De tener en cuenta las fortalezas que tenemos en relación con la formación de profesores, y si bien también tenemos debilidades, aprovechar esas fortalezas para seguir construyendo y tratar de ir derribando esas debilidades que tenemos. Sabemos que hay cosas que no dependen solo de nosotros, es todo un sistema, pero de hecho el trabajo constante eh, creo que va funcionando y que poco a poco la educación estadística va entrando en el sistema educativo. Algunos países nos llevan la delantera, como Chile, y le agradecemos porque realmente son nuestra fuente de inspiración. No solamente Soledad, Hugo, que está aquí, y otros colegas. eh, y yo creo que lo que quiero rescatar de todo lo que hemos charlado aquí es que es importante esto también de trabajar en comunidad. Sabemos que a veces estamos solos en el aula, ya sea que estamos formando profesores o que estamos con estudiantes de cualquier nivel, pero esto del trabajo cooperativo, bueno, esto que hace Soledad con su grupo es súper interesante. También es verdad que hace falta gente y tiempo, pero es posible. Y, y bueno, y si no logramos un trabajo sistemático como el que hace Soledad, me parece también interesante ir planteando propuestas y ir trabajando, aunque sea en grupos reducidos, pero intercambiando experiencias. O muchas veces nosotros, como ser en nuestro grupo aquí, eh, a través de que se nos acercan profesores de distintos niveles educativos a decirnos qué puede hacer en el aula, bueno, nosotros le decimos, bueno, si quieren, nosotros tenemos esta propuesta que la hemos pensado, la hemos reflexionado, pero todavía no la llevamos, por ejemplo, a la educación primaria. Si ustedes nos prestan su aula, nos prestan sus estudiantes, nosotros vamos y los acompañamos, y de esa manera vamos viviendo ellos y nosotros esa propuesta que a lo mejor la pensamos de una manera y cuando la llevamos al aula, por supuesto, la vamos modificando, pero creo que el trabajo colaborativo es un punto de relevancia, por lo menos en nuestros países, ¿no? Y que nos puede ayudar a todos, ¿no? A mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. Bueno, para ir cerrando, quiero agradecerles a todos los que están presentes y por supuesto a Soledad y a Lucía por haber aceptado la invitación. Nosotros sumamente desde el Comité Directivo de Relie felices de estar aquí, de compartir con todos ustedes. Y bueno, les cuento que ahora ya queda poco tiempo del año, creo que no vamos a alcanzar a organizar un nuevo conversatorio, pero la idea es seguir con este ciclo el año que viene. Es más, ya hay algunos miembros de Relie que se acercaron hace unos días a decirme, bueno, ¿cuál va a ser el tema del próximo? Y me encanta eso, y bueno, y estamos ahí en tratativas para tratar de que el próximo, que será fines de febrero, principio de marzo, se centre en la educación estadística en primaria, ¿no? A nivel inicial y primaria. Esto es Hugo todavía ni lo sabía, pero es una cosa que en estos días me han estado contactando y me parece que es un punto también interesante para debatir. Así que, bueno, invitarlos a seguir participando, que la red está abierta para todos y justamente el contactarnos, por ejemplo, a través del grupo de Facebook. La idea es que si tienen propuestas para hacernos y nos quieren decir, mira, a nosotros nos interesa tal tema, a ver, bueno, busquemos, la red está para eso, para conectar gente, ¿no? Conectar a lo mejor expertos en un área, en una temática y que nos compartan sus experiencias. Así que muchísimas gracias a todos. Y yo lo que les voy a pedir como último punto es si pueden, los que puedan habilitar la cámara para sacar una foto, y le voy a pedir a Jesús que nos haga porque mi máquina por ahí se tilda cuando hago las capturas de pantalla. Así que bueno, esperamos vernos pronto y también comentarles que el año que viene
estamos organizando las próximas jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística, así que ya pronto les vamos a mandar información a través de los mails de RELIE con posibles fechas y las temáticas que se van a abordar. Y seguramente va a ser a mediados de noviembre del año que viene. Y en las jornadas latinoamericanas se presentan trabajos para ponencias, se presentan los trabajos de evaluación, así que ya a partir de inicios del año que viene estaremos trabajando en esto. Muy bien. Ahí va la foto. 1, 2, 3. Ahí vamos. Me falta una. Ahí va la segunda página. 1, 2, 3. Listo. Gracias, Muchas Jesús. gracias. Bravo. Muchas gracias a todos y que estén todos muy bien. Muchísimas gracias, muy Bravo. interesante el conversatorio. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buena Adiós. tarde. Adiós. Buenas tardes. Que Adiós. tengan Que lindo esté día. bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.